Hola, en este video platicaremos del tema de derivadas parciales y voy a comenzar, como siempre, relacionándolo con dos dimensiones. Y en dos dimensiones, nosotros inventamos una función para la ganancia de una empresa, sencillo, y en dos dimensiones, pues la ganancia tiene que depender solamente de un valor. Vamos a suponer que digo que la ganancia depende del número de artículos vendidos. Y vamos a suponer que la respuesta es 8b cuadrada menos b. O en términos neutrales matemáticos, y de x o f de x es igual a 8x cuadrada menos x. La función nos sirve para saber si vendimos 4 objetos, cuál es la ganancia. Entonces nosotros diríamos g de 4 es 8 por 4 al cuadrado menos 4, etc. Pero ahora te quiero hablar de la derivada. Si nosotros graficamos esta función, vamos a ponerlo mejor en el lector. 8x cuadrada menos. Lo voy a poner en desmos en dos dimensiones porque así es como estamos iniciando. La ganancia es igual a 8x cuadrada menos x. ¿Ok? Vamos a ponerla así. Después, nosotros sabemos que matemáticamente, para este caso, ya hay x negativas, pero para la situación que estamos hablando, no es posible que la x sea negativa. Entonces, si nosotros queremos solamente un pedazo de la función, digamos a partir de 0, lo podemos hacer con una función paramétrica. En este caso sería 8 cuadrada menos t, pero sola. A ver. 8t, t, 8t cuadrada menos t. Y vamos a ponerle de 0 a 7, de 0 a 10. Lo que esto va a hacer esta morada, va a ser la misma que la roja, pero solamente a partir de 0 para que tenga más sentido con la aplicación, la interpretación que le dimos ahorita, el número de objetos vendidos. Entonces, nosotros vemos que está esta gráfica. Y a lo mejor podríamos entender o interpretar que esta parte negativa significa que si vendes pocos artículos, la ganancia va a ser negativa, pero luego va a mejorar, aumentando la. Este es solamente un ejemplo, no es de alguna empresa, una situación en particular. El ejemplo lo escogí para que recordemos lo que significa el concepto de la derivada en cierto punto. Por ejemplo, la derivada en este punto, la recta tangente allí, nos diría cómo está creciendo las ganancias en cierto tiempo. Por ejemplo, o para ciertas ventas, para 8 artículos, las ganancias por cada artículo que vendas van a subir por tal cantidad. Si la pendiente aquí es de 5, digamos, ahí diríamos que en este punto las ganancias van subiendo en 5 pesos o las unidades que le pongamos al eje Y por cada artículo vendido adicional, que se llama esto costo marginal, si mal no lo recuerdo. Entonces, dos dimensiones, interpretamos a la derivada a cómo crece la ganancia conforme está creciendo o cambiando el objeto, la variable.
en 2 dimensiones. Como recordamos que el cálculo fue descubierto por 2 personas, hay 2 tipos de notación. Uno sería la derivada de g con respecto a b, y la otra sería la derivada de g con respecto a b. Nosotros sabemos que estas dos cosas significan exactamente lo mismo, solamente son dos notaciones basadas en las personas que lo hicieron. Y luego, si volviéramos a derivarlo, una notación sería de esta manera y la otra notación sería la segunda derivada de la ganancia con respecto a las ventas al cuadrado. Esta segunda derivada con respecto a b. Estas dos son idénticas y representan la segunda derivada, aunque en este caso no tuviese una interpretación esa segunda derivada, lo estoy anotando para que cuando pasemos a las derivadas parciales entiendas cuál es la notación que le asignó cada una de estas dos personas, Newton y Leibniz. Ahora, para nosotros interpretar lo que significa una derivada parcial o derivada con estas funciones, pues tendría que inventar otra función que dependa de dos letras, que dependa de las ventas y que también dependa de, este, vamos a ponerle otra vez número de empleados. Y vamos a suponer que invento esto, nos queda que esto es 8x cuadrada menos x menos 3n. Sería algo similar a las ganancias que tuvimos arriba y más aparte hay tres personas a quien hay que pagar. N es el número de personas. Si hago el mismo razonamiento en una notación neutral, sería que z de xy es igual a s sube. Sería 8x cuadrada menos x menos 3y. Y entonces, igual, yo puedo graficar esa función. Voy a graficar 8x cuadrada menos x z es igual a 8x cuadrada menos x menos 3. Y entonces, geométricamente, se haría esta superficie que representa las ganancias para el punto XY que tú escojas, donde X sería el número de artículos vendidos y Y el número de personas trabajando. Ahora, de videos anteriores, nosotros ya sabemos cómo hacer un corte transversal. Vamos a hacer que haga un corte transversal en Y igual a 5. Igual a 2, está muy lejos. Y igual a Y en este caso sería lo que se le paga, bueno, si se le paga 3 pesos en este caso por artículo a las personas y hay 2 personas, ese sería el corte transversal. El corte transversal es la figura que queda al cortar esa superficie con, con el plano y igual a 3. Lo más importante que quiero explicarte es lo que esta curva en negro que estoy haciendo representa. Esta curva en negro representa las ganancias de esa empresa si hacemos que Y esté fija al número 2. Damos 3 pesos a las personas y hay 2 personas, me quedaría esta curva.
Esta curva me va a ayudar a ver, esto que estoy dibujando son sus derivadas, me va a ayudar a ver cómo cambia las ganancias con respecto a la venta si digo que tengo un número fijo de personas de 2. Lo voy a repetir. La derivada parcial, cuando y vale 2, me está diciendo cómo cambia, cómo crecen las ganancias con respecto a las ventas, en este caso X, y Y es un número, si Y es constante, porque esa va a ser la idea de la derivada parcial, hacer que una de las letras sea variable y que las otras sean constantes. De la misma manera, yo pude, en lugar de poner y igual a 2, poner x es igual a algún valor. Por ejemplo, x es igual a 5. Sí, sí, aquí ni siquiera lo vamos a ponerle. X es igual a 2 o 1. Para esta función inventada, vemos que entre el plano azul y la función de ganancia roja, ellos chocan en un punto, en una figura, en estos puntos, que se llama corte transversal, porque estamos diciendo que X vale 1 siempre. Lo que tiene de especial esto es que me está diciendo cómo cambian las ganancias conforme cambio el número de personal que tengo si siempre hago un artículo. Para X igual a 4, la gráfica que le correspondería al 4, sería cómo cambia las ganancias conforme a cambie el número de personas si el número de artículos es el mismo. O sea que cuando yo tengo una función como esta, si nosotros le estamos explicando a alguien que esa es una función de ganancias que dependen de 2 variables, o de 3 o de 20, esta depende de 2 variables, puede que esa persona quiera experimentar para encontrar cuáles son sus ganancias óptimas. La persona quiere experimentar sus ganancias óptimas, lo que yo le recomendaría es que dejase una variable fija y cambie la otra, que siempre haga el mismo número de productos, pero que cambie el número de personal que tiene para ver cuánto tiempo se tarda, o viceversa, que siempre en el pasado, ¿cuál dijimos? Que haga el mismo número de productos y que cambie el personal, o viceversa, que tenga siempre el mismo personal y cambie el número de productos. O sea, que uno se quede a un valor fijo y cambie a otro. Decirle, siempre tener un personal de 5 y hacer diferentes artículos, 8, 13, 12, 6, y ver cuánta ganancia genera eso, o que siempre hacer la misma cantidad de artículos, siempre hacer 8 artículos, pero con 2, 3, 5 personas y ver cómo cambia la ganancia de todos esos casos. Eso nos ayudaría a ver cuál combinación del número de personas contra el número de artículos producidos nos va a generar cierta cantidad de ganancia o ganancia máxima, etc. Entonces ahí es donde entra el concepto de la derivada. Para esta función g, que le corresponde esta z en una notación más neutral, vamos a hablar de su derivada, pero ya no existe esta notación. En este curso no la utilices. Z' nos dice la derivada de z, lo que significa que te dice cómo cambia z cuando la otra cosa está cambiando. Pero hay dos cosas que pueden cambiar. Entonces, Z' sería ambiguo. Yo pensaría que estarías hablando cómo cambia Z conforme cambia X, cómo cambia la ganancia conforme cambia el número de artículos vendidos, y a lo mejor tú estés hablando de Y, estés hablando del número de personas. Esta notación no existe. Para explicar con respecto a quién nos
nos referimos, en esta misma notación, vamos a usar Z y un subíndice X o Z y un subíndice Y, ya sea si quieras hablar, cambie con respecto a X o con respecto a Y. Y en esta notación de Leibniz es la derivada de Z con respecto a X. Para nosotros diferenciarlo de este que está aquí, diferenciarlo de él, porque fíjate que está idéntico. Yo nada más leo dz de x o dg de b, no sabría si además z depende de alguien más. Para decir que z depende de alguien más, esta d no va a ser una d regular, esta es una d regular, va a ser una d como curveada así. Se va a leer derivada parcial de z, o en este caso, derivada parcial de z a y. Y te voy a poner en rojo lo más importante. Z sub x se dice derivada parcial z con respecto a x. Así se lee. Derivada parcial de z con respecto a x, o puede que ignores esta palabra y simplemente leer parcial de z con respecto a x y te vamos a entender. ¿Qué significa? Significa cómo cambia z conforme cambie x. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene poner, se obtiene reconociendo que x es variable y las otras son constantes. Así es como vamos a encontrar z sub x. Z sub x vamos a encontrar la misma derivada como lo hicimos en los cursos anteriores, solamente que vamos a asumir que las otras, y que la y en este caso, es un número, es constante, es lo que hemos estado diciendo. Lo último que me hace falta mencionar es la segunda derivada. Y a una función la derivas primero con x, esta que está aquí. Dijimos que z sub x significa derivar z con respecto a x. Ya dijimos que derivar con respecto a x significa que y y todas las otras letras, además de la z, se consideran números. Z sub xx significa derivar z con respecto a x, lo que dé, derivarlo con x otra vez, que sería la explicación que tú le dirías a alguien de este. Tú le dirías g, derívalo, y lo que te dé, vuélvelo a derivar. Es lo mismo, excepto que como se puede derivar con x o con y, este z sub xx significa derivar primero con x y lo que te dé con x otra vez. Pero se podría también otras combinaciones, por ejemplo, z sub xy significa derivar z con x y lo que dé, derivarlo con y. Primero con x y luego con y, porque la x
está primero acá con la z. Entonces, lo que tenemos lo derivaríamos con x y luego con y. Y algo como z sub y significa derivar primero con y lo que nos dé con y. Z sub yx, primero derivarlo con y luego con x. Estas están aquí porque en general no van a dar la misma respuesta. Derivar primero con x y luego con y o x y luego x, etc. En la otra notación, zxx es la segunda derivada de z. Vamos a poner así. Zxy se va a poner así, derivada. Dijimos que queremos primero con x y luego con y. Lo vamos a poner. Si quieres saber el por qué, cuando nosotros tenemos la función z, a esta función z, y la derivamos respecto a x, nos queda derivada de z con x. Y a esto que está aquí, ahora, a esta derivada de z a x, queremos derivarla después con y. Fíjate que primero fue con x. Vamos, primero con x, luego con y. Esta multiplicación de d con z va a ser así. Y abajo va a ser de y de x. Están en el orden en el que aparecen. Que no sería lo mismo si fuese al revés. D cuadrada x, x, y. Eso significa que a z primero lo derives con y, luego lo derives con x. Con esto, entonces terminamos la parte de la teoría. Si nos vamos a los ejercicios del 14.3, que está en la página 807, las instrucciones dice en los ejercicios del 1 al 22, obtenga la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y. Puede que en clase o en los videos o el autor a veces usemos esta notación y a veces usemos esta notación. Así como en dos dimensiones, a veces uso esta notación y a veces esta notación. Son intercambiables. No te tiene que causar conflicto usar uno o el otro. Damos ejemplo. El primer ejemplo dice f de xy, que sabemos que se puede simplificar simplemente por una z, es igual a 2x cuadrada menos 3y menos 4. Ok. Por lo tanto, pues aquí hay varias cosas que te puedo preguntar. ¿Cuál es el dominio de esa función, el rango de esa función, las curvas de nivel, los cortes transversales, el mapa de contorno, si la región del dominio es abierta o cerrada, acotada, una acotada, etc. También te puedo preguntar sobre límites y continuidad. También te puedo preguntar sobre la gráfica y nosotros podríamos graficar esta función y darnos cuenta que si x es constante, Z está cambiando conforme cambia la Y. Entonces, nosotros a este podemos calcular Z sub X, recordando que Z sub X nos dice cómo cambia Z conforme cambia X y Y, en este caso, un número. Para tú encontrar la respuesta, simplemente le vas a sustituir a Y un número, lo vas a hacer en tu mente, que Y sea un número. Tú puedes coger el número, por ejemplo, que y sea 7. Y ese es 7, pues entonces la ecuación original, si es un número, nos queda que z es igual a
2x cuadrada menos 3 por 7, 4. Yo te pregunto, ¿cuál es la derivada de esa función? Pues yo espero que digas que la derivada de 2x cuadrada es 4x, y de menos 21 es 0, y de menos 4 es 0, y que digas en lugar de haber usado un 7, usas un 11, pues debes llegar a la misma conclusión. La derivada de menos 33 también es un 0. Pues eventualmente vamos a llegar al punto donde no necesitemos asignarle valor, simplemente veamos que es un número. Al inicio de las explicaciones, vamos a anotarlo, porque en mi experiencia he visto que a los alumnos les cuesta trabajo ver que una letra es un número, cuando está acostumbrado a que la letra es una letra, obviamente. Ahora calculemos z sub y. Z sub y significa que a z la derives con respecto a y, a que x sea un número. Entonces, de nuevo, voy a pensar que x es un número, el que sea. Si x es ese número, me queda que z vale 2 por ese número al cuadrado menos 3y menos 4. Fíjate que no lo estoy distribuyendo como un 32, porque en ejercicios más adelante donde haya x y y juntas, puede que luego te pierdas quién es x y quién es y. La idea de hacerlo de esta manera es darnos cuenta que él es un número, no importa cuánto vale, él es un número y por lo tanto su derivada es 0. La derivada del siguiente objeto es un menos 3. La derivada del último número es un 0. Por lo tanto, estas son las derivadas parciales de ese ejercicio 1. Hagamos otro, por ejemplo, el 3. El ejercicio 3 dice x cuadrada menos 1 por más 2 igual a. Entonces, pues aquí la situación va a ser la misma que si tuviéramos una función en dos dimensiones y igual a 3x más 1 por x cuadrada menos 5. Para encontrar esa derivada, tú tienes dos opciones. O usas la regla de la multiplicación, primera por derivada segunda más segunda por derivada de la primera, o lo distribuyes y sacas la de cada uno. Voy a resolver ambos. Vamos a hacerlo con ambos para que veamos que llegamos a la misma respuesta y escoger a ver cuál es el método más fácil. Voy a hacer el 1, voy a hacerlo distribuyendo. Si yo lo distribuyo, pues me queda que z es igual a x cuadrada por y más 2x cuadrada menos y menos 2. En este caso, pregunto cuánto es z sub x. Dijimos que a y le vamos a dar un número. Entonces, y es ese número, me queda que z vale x cuadrada por 5, 5x cuadrada, más 2x cuadrada menos 5 entre paréntesis menos. Si y vale 5, me va a quedar esto. Entonces yo voy a preguntar, ¿cuál es la derivada de esto? Y tú vas a decir, en este caso, derivada es 10x. Pero ¿qué tal si aquí hubiera escogido un 8? ¿Cuál hubiera sido su derivada? Pues hubiera sido 16x. Pero ¿qué tal si en lugar de escoger ese 8, hubiera escogido un 3.4? Ya 3.4.
Y entonces estamos viendo que la respuesta depende del valor de esa y, o que si quiero ser más exacto a la hora de calcular esta derivada, la derivada de un número por una función sería el número por la derivada de la función. Eso sí lo entendemos. La derivada de 5x cuadrada es 5 por la derivada de x cuadrada, que es 2. Y entonces yo puedo empezar a ver un patrón. Si en lugar de este 5 hubiera escogido un 7, entonces aquí hubiera puesto un 7. Y la respuesta sería 7 por 2x. Pero entonces, si y es y, pero y es un número, pues la respuesta es y por 2x. Entonces aquí voy a poner 2xy, primero el número y luego lo demás alfabético. Más me queda más 4x menos la derivada de ese número y menos la derivada de ese número hasta aquí. Esta es z sub x. ¿Qué fue lo que hice a la hora de utilizar y como un número? Aquí el número lo saqué para sacar su derivada y saqué la derivada de la función. ¿Okay? Ahora vamos a encontrar z sub y. Para encontrar z sub y, digo que x sea un número y me queda que z es igual a el número al cuadrado por y más 2 veces el número al cuadrado menos y menos 2. De nuevo, para calcular yo esta derivada, pues el número se queda y saco la derivada de la función. En este caso es un 1. Entonces, si x valiera 3, mi respuesta sería 3 al cuadrado más y, digo por y, en la función y su derivada 3 al cuadrado por 1. Si en lugar de este 3 hubiera usado un 11, pues mi respuesta sería 11 al cuadrado por 1, la derivada. Ya en general, si x es el número x, entonces aquí me queda x al cuadrado, sería x al cuadrado, el número x cuadrada, aunque suene raro entenderlo de esa manera, el número x al cuadrado por la derivada de la función, que es un 1. Después tengo la derivada de 2 por ese número al cuadrado, que es un 0. Después tengo la derivada de y, que es un 1. Y luego la derivada de menos 2, que es 0. Esta es la respuesta. De la otra manera que pudo haber resuelto este mismo ejercicio es usando la regla del producto. Y entonces, para calcular la regla del producto con z sub x, a ella le voy a llamar la primera y a ella la segunda. Como estoy haciendo z sub x, la y es un número, lo que nos tiene que quedar claro. Por lo tanto, la regla es la primera, o sea, x cuadrada menos 1 por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es 0, porque y es un número. No te equivoques si pongas que la derivada es un 1. La derivada de y es 1 solamente con respecto a y. Con respecto a x, y es un número y su derivada es 0. Más la segunda, que es y más 2, por la derivada de la primera. La derivada de la primera es 2x, porque x y es letra. Si nosotros simplificamos esto, quedar que z sub x, él no coopera, y al distribuir esto me va a quedar 2xy más 4x. Y obviamente llego
a esta misma respuesta. Fueron 2 métodos, pero la respuesta tiene que ser única. Ahora voy a calcular z sub y. Calcular z sub y, voy a hacer lo mismo. La regla es la primera. La primera es x cuadrada menos 1. No le tengo que poner un 0 porque no pide la derivada. La regla es la primera por la derivada a la segunda. La derivada a la segunda en este caso sí es 1 porque estoy derivando con y más la segunda. La segunda es y más 2 por la derivada a la primera. La derivada a la primera es 0 porque con respecto a y, x es un número. Simplificando esto, queda simplemente x cuadrada menos 1. Es el mismo que obtuvimos acá. Entonces, vemos que usar la regla del producto para este caso, rápido. Cojamos otro ejemplo. Hagamos el 5. El 5 dice, z es igual a xy menos 1, todo eso a la 2. Para encontrar esto, de nuevo tenemos varias opciones. Podemos distribuir eso y multiplicarlo por sí mismo 2 veces y derivar cada objeto. O usar la regla de la cadena, obviamente, porque si en lugar de que fuera la 2 fuera la 20, no vamos a multiplicar eso 20 veces. Nosotros vamos a decir, voy a obtener z sub x. Para toda esta primera parte del ejercicio, y es número. Comienzo diciendo que u sea lo de adentro. U es xy menos 1. Entonces, ¿cuánto es la derivada de u? ¿Cuál es la derivada de esto? Si y es número, pues como son dos cosas, tengo que derivarlo a él con respecto a x y su derivada es y. Como si dijese x8 o 8x, la derivada de 8x es 8. La derivada de yx, donde y es el número, es y. La derivada de este menos 1 es 0. Y entonces va a ser la caja de conversión. Por lo tanto, esta función original en realidad se llama z igual a u a la 2. Y nosotros sabemos que la derivada es 2 por u a la 2 menos 1 por du. Esta es nuestra respuesta. Lo simplificamos. 2xy cuadrada menos 2y. 2xy cuadrada menos 2y es la respuesta de esta derivada. Si no estamos seguros que lo hayamos hecho correcto, podemos utilizar el otro método que dijimos de distribuir los objetos y decir que z es igual a, z es igual a xy menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, z es x cuadrada y cuadrada. Vamos a multiplicarlo a él por él. Y luego menos 2xy, de multiplicarlo a él por él y a él por él. Luego más 1. O verlo como un binomio, cuadrado del primero, menos 2 veces el primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y después decir que z sub x, la derivada de esto aquí arriba en azul, pero con respecto a x, o sea que y es un número, y por lo tanto me va a quedar el número y cuadrada por la derivada de la función, que es esta, y luego el número sale, que es el menos 2y, por la derivada de la función, que es un 1, más la derivada de este número, que es un 0. Y nosotros vemos que esto y el que tenemos acá atrás son lo mismo. Ahora calculemos z sub y. Para la misma z,
Si yo quiero calcular z sub y, pues voy a hacer lo mismo. Necesito una u que sea xy menos 1, pero ahora la derivada de esta u con respecto a y es x. No podemos usar esta misma caja porque la derivada ya fue con respecto a la letra. Para calcular entonces la respuesta, pues la situación es la misma. 2 que multiplica a u a la 2 menos 1 por la derivada de lo de adentro. Así que z sub y es 2x cuadrada y menos 2x. Esta es nuestra solución. Hagamos un par más complicados. Escogemos, por ejemplo, el 11. El ejercicio 11 dice z igual a x más y sobre xy menos 1. Calculemos, pues nos está pidiendo z sub x, z sub y. Para calcular z sub x, vemos que esa es una división. Vamos a usar la regla de la división. Afortunadamente no hay ninguna regla nueva de derivadas o integrales. Tengamos que diferenciar en este curso. Es la misma regla. Lo que cambia es la interpretación ahora en 3 dimensiones. La regla de la derivada es la de abajo, que es xy menos 1, por la derivada de la de arriba con respecto a x. Acuérdate, en todo este caso que estamos haciendo en este negro, y es un número. Dije hacia arriba x más 8. La derivada de x más 8 es 1. Menos el de arriba es x más y, por la derivada de abajo con respecto a x, la derivada de abajo es y, todo sobre el de abajo al cuadrado. Si nosotros simplificamos esto, pues nos va a dar x de menos 1 al cuadrado. No hay necesidad de distribuirlo porque no va a simplificarse nada, así se queda. Y arriba, si yo simplifico, me va a quedar xy menos 1 menos xy más y cuadrada. Xy menos 1 menos xy, no, eso está mal, menos y cuadrado. Xy menos 1 menos xy menos y cuadrada. Y por lo tanto, esos se cancelan y arriba me va a quedar 1 más y cuadrada, factorizándole un negativo. Y esto es la respuesta. Ahora en azul queremos calcular z sub y. Tenemos que hacer lo mismo. Va a ser el de abajo por la derivada del de arriba. La derivada del de arriba con respecto a y es 1, es como si dijese 9 más y, menos el de arriba, que es x más y, o la derivada del de abajo, que es x, como si dijese 20y, su derivada sería 20, la derivada de xy, su derivada es x, entre el de abajo al cuadrado. Y entonces nos va a quedar en el denominador xy menos 1 al cuadrado. Para encontrar el numerador, pues de nuevo simplificamos y nos queda xy menos 1 menos x cuadrada menos xy. Y me va a quedar 1 más x cuadrada, factorizándole un negativo. Ahora vamos a ver uno donde se requieran más de una derivada. Por ejemplo, voy a escoger el 44. El 44 dice h de xy
es igual a x e a la y más y más 1. X e a la y más 1. Y las instrucciones dice, encuentre todas las derivadas parciales de segundo orden. Todas las derivadas parciales de segundo orden son ponerlo mejor, obtenga h sub xx, h sub xy, h sub yx y h sub y. Estas cuatro son las cuatro combinaciones que podamos hacer con x y con y. Realmente hay cuatro derivadas parciales de segundo orden. Para nosotros encontrar esas cuatro, pues al hacer esta, por ejemplo, de que a h la derives con x, lo que te dé la derives otra vez con x. Esta me dice a h derívala con y lo que te dé derívala con x. Entonces, para yo poder encontrar esos cuatro objetos, necesito primero las primeras derivadas. Así es que voy a encontrar h sub x. H sub x significa derivar todo esto con respecto a x. Por lo tanto, y es un número. Y entonces la primera derivada de esta función por este número, porque e a la un número es un número, el número va a salir y la derivada de la función es un 1. Entonces me va a quedar solamente e a la y. Ahora, si yo quiero calcular h sub y, tengo que derivar, para este caso, obviamente la derivada de este número y de este número también son. Para ahora h sub y, tengo que derivarlo a él con respecto a y. Por lo tanto, el número x lo voy a sacar. La derivada de la función e a la y es e a la y. Más la derivada de y es un 1 y la derivada de ese 1 es 0. Ahora sí, con estas ya puedo encontrar las cuatro que se piden. H sub xx significa a h, derívala con x, ya la tengo aquí, y a esta que está aquí, derívala con x otra vez. Como con x, y es un número, e a la y es un número y su derivada es 0. Ahora voy a encontrar h sub xy. H sub xy significa a h, derívala con x, aquí está. Lo que te dé, derívala con y. La derivada de e a la y con respecto a y es e a la y. Ahora voy a encontrar la derivada de h, yx. H yx significa a h, derívala primero con y lo que te dé, derívala otra vez con y. Entonces tengo que derivar esto con respecto a y, perdón, a x. Primero con y lo que nos dé con x. Entonces, para derivar esto con x, voy a sacar el número y lo voy a multiplicar la derivada de x, que es un 1, no lo voy a poner, y la derivada de ese otro número es un 0. Por último, h sub y. H sub y significa h, derívala con y, aquí está. Lo que te dé, vuelve a derivarlo con y. Hay que derivar todo esto otra vez con y. Para derivarlo con y, sale el número, la derivada de e a la y es e a la y la derivada de ese 1 es 0. Este que está aquí son las cuatro derivadas parciales de segundo orden de h. Voy a escoger otro ejercicio como ese para que nos quede perfectamente claro. Voy a escoger el 45, que está cerca de los dos que tú tienes que hacer. O si ya te quedó claro, aquí ya puedes terminar el video.
Otro ejercicio. 45 dice R de XY es igual a logaritmo natural de X más Y. De acuerdo. De nuevo se nos están pidiendo las 4 derivadas mixtas, por lo tanto necesito primero R sub X. R sub X es la derivada de esto con respecto a X, que en este caso es 1 sobre X más Y. La derivada del logaritmo natural de U es 1 sobre U, por la derivada de lo de adentro, que en este caso es un 1. Y ahora voy a encontrar R sub Y, que va a ser la misma. Entonces, en este caso, vamos a terminar rápido. Ok. Ahora, para encontrar R sub XX, tenemos que a R derivarla con X, y esto que nos dé, derivarlo otra vez con X. Y para derivar esto con X, la manera más rápida es reescribir esto como X más Y a la menos 1. Porque entonces su derivada va a ser menos 1, que multiplica a X más Y a la menos 1 menos 1, la derivada de lo de adentro, que en este caso es un 1, por lo nos queda menos 1 sobre X más Y al cuadrado. R sub XY significa a R, derívala con X, y lo que te dé con Y, pero como están simétricas y los coeficientes están a la 1, pues vemos que la respuesta es la misma. Para R sub YX, misma situación. Y para YY también. En clase practicaremos otras donde no necesariamente de lo mismo. Y aquí adentro hay un patrón que no mencioné. A ver si encuentras un patrón con todas estas derivadas parciales de segundo grado. Pues ya con esto terminamos nuestra explicación. Gracias.